Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. La opinión pública en el Reino Unido está siendo sacudida por el llamado Partygate, el escándalo surgido al darse a conocer que el primer ministro británico Boris Johnson ha realizado varias fiestas en su residencia oficial en el número 10 de Downing Street. Algunas de estas fiestas incumplieron las propias reglas de confinamiento impuestas por el gobierno en el punto más álgido de contagio de COVID-19 en el 2020 en el Reino Unido. No es el primer escándalo que afecta al premier británico, es el más reciente. Veamos en el siguiente informe una recopilación de los momentos más controvertidos de Boris Johnson. Veamos. El primer escándalo que estalló para Boris Johnson llegó apenas unos meses después de su aplastante victoria electoral en 2019. En abril de 2020, el nuevo primer ministro y su pareja decidieron renovar su residencia privada. Un donante Tory dio al Partido Conservador más de 50.000 libras para las obras, una donación que debería haberse hecho pública, pero nunca fue así. Más tarde, Johnson afirmó haber pagado él mismo la factura. La investigación absolvió a Johnson de cualquier infracción, pero le criticó duramente por no haber revelado información clave. Pero el escándalo que hizo saltar a los medios de comunicación se produciría en medio del primer confinamiento por coronavirus en el Reino Unido. Con la pandemia fuera de control, se reveló que el asesor especial de Boris Johnson, Dominic Cummings, viajó cientos de kilómetros al norte de su vivienda de Londres para pasar tiempo en una casa de campo familiar con su esposa e hijo, a pesar de mostrar síntomas de COVID-19. Después, realizó una excursión de un día a la cercana localidad de Barnard Castle para, según dijo, poner a prueba su vista. Cummings negó haber infringido las normas del confinamiento que Boris Johnson se tomó con su pareja, Carrie Symonds, en el Caribe durante la Navidad de 2019. Las vacaciones las pagó el dueño de una cadena de tiendas de telefonía móvil, pero su donación nunca se hizo pública. El siguiente escándalo que golpeó al gobierno llegó en noviembre del año pasado. Se descubrió que el diputado conservador Owen Paterson había infringido las normas sobre grupos de presión al plantear cuestiones en el Parlamento en nombre de empresas privadas. Una comisión parlamentaria recomendó suspenderlo durante 30 días, pero por primera vez en décadas, los legisladores, encabezados por los diputados Tories, desestimaron la recomendación del Comité de Normas, votando en contra de la suspensión. Boris Johnson ha sobrevivido hasta ahora, pero ¿podrían las últimas acusaciones sobre fiestas con alcohol en el número 10 de Downing Street durante el primer confinamiento por COVID-19 ser el último clavo en el ataúd del liderazgo de Johnson? El premier siempre ha negado haber infringido a sabiendas las normas del confinamiento, pero a medida que se revelan nuevos encuentros festivos, mientras los británicos estaban obligatoriamente aislados, crecen las voces que exigen su renuncia. Nadie sabe cuánto tiempo más el primer ministro podrá aferrarse a su trabajo. Como pueden ver, quedan muchas preguntas. ¿Qué tan aferrado al poder está el primer ministro? ¿Este escándalo lo obligará entonces a abandonar su cargo? ¿Qué tanto respaldo tiene en el Parlamento, en donde ha hecho alianzas que lo han sostenido, pero por cuánto tiempo más? Precisamente es el Parlamento, Westminster, el que tiene la última palabra sobre este tema y será el Parlamento el que decida si pide o no la dimisión de Johnson. La imagen de ese político desgarbado e irreverente que en cierta forma representó un cambio para los británicos y que terminó de conducir al Reino Unido hacia el retiro de la Unión Europea ha cambiado. Ahora es un político que se pasa por encima de las reglas, engañó al pueblo al negar que no había estado en estas fiestas y luego tuvo que retractarse en público. Incluso dejó de lado a su majestad la reina Isabel II, que por los días de algunas de las fiestas estaba en pleno duelo por la muerte de su esposo Felipe, el duque de Edimburgo. Johnson ha pasado por alto asesores, colaboradores y al personal de algunas de las instituciones que son más sagradas para la democracia británica, como la Cámara de los Comunes, que es la Cámara Baja del Parlamento británico. Como ustedes pueden ver, hay una crisis política allí en el Reino Unido que vamos a abordar desde todas las ópticas posibles. ¿Caerá Boris Johnson? Lo analizamos en el debate de France 24 y para hablar de este tema hemos invitado a Ivana Varghese. Ella es analista internacional, es máster en comunicación política de la Universidad de Cardiff. Nos acompaña desde la ciudad de Londres, la capital británica. También está con nosotros César Jiménez, analista político y también académico, también de la Universidad de
de Cardiff, en Gales. También se une a este programa desde la ciudad de Londres. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos los comentarios y las preguntas que tengan. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Y les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. Comienzo entonces preguntándole a Ivana Varghese, en la ciudad de Londres, sobre la opinión de lo sucedido, estas numerosas crisis que se le han venido presentando en el camino al primer ministro Boris Johnson por su forma de manejarse dentro de los círculos políticos y la forma en la que el primer ministro Johnson ha manejado la política británica a lo largo de estos años. ¿Cuál es su opinión? Hola, primero muchas gracias por la invitación y claro, yo creo que ha sido un año sumamente complejo. Para Boris Johnson hemos podido ver esta hipocresía de un líder que por un lado dice una cosa y crea ciertas reglas para que la ciudadanía siga, pero que hemos ido descubriendo paso a paso como él no ha ido cumpliendo cada una de las normas que su mismo gobierno ha impuesto. Todas las fiestas, las evasivas, las disculpas falsas y obligadas de Boris Johnson para mí han afectado fuertemente la opinión de la ciudadanía, lo que se traduce también en una pérdida total de la confianza de la gente, no solo en Boris Johnson y su mandato y de todo su gobierno en general, sino también una desconfianza de la ciudadanía con todo el espectro político. Y eso para mí se suma también con la desconexión total que se ve, porque cada una de las decisiones que ha ido tomando Boris Johnson lo han ido planteando como un personaje muy marcado de la élite. Es un poderoso que finalmente viene a implementar ciertas normas, crear ciertas leyes para después no cumplirlas. Nosotros veíamos gente que no podía despedir a sus seres queridos o no podía decir adiós y mientras él celebraba este tipo de reuniones y fiestas en la sede de gobierno. ¿Y qué piensa César Jiménez, también allí en la ciudad de Londres? Gracias por acompañarnos en el programa. César, su opinión sobre esta seguidilla de escándalos que han protagonizado en cierta forma algunos de los capítulos del mandato de Johnson allí en el Reino Unido. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Santiago, primero. Y claro, es quizás la crisis más importante que ha tenido el gobierno de Johnson hasta ahora. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no es una crisis terminal todavía para su gobierno. Aún existe una posibilidad de que Johnson pueda salir de esto. De hecho, a eso está apostando. En parte porque Johnson aún tiene el apoyo de gran parte del Partido Conservador y también se debe a un tema de cálculo político. No hay de momento un sucesor claro de Johnson. Se ha hablado del canciller Rishi Sunak, se ha hablado de la ministra de Asuntos Exteriores Liz Truss, pero ninguno de ellos se ve claramente como un posible sucesor de Johnson. Entonces eso ha impedido que por ahora el Partido Conservador lo dimita como líder o ponga presión en él. Está claro por la actitud de Johnson los últimos días que él no va a renunciar. Entonces la única forma de que salga es o que haya un reporte muy escandaloso de las fiestas en los próximos días o que los diputados del Partido Conservador le pidan la renuncia. Bueno, en ese orden de ideas, César, continúo con usted, ya le doy la palabra a Ivana. Varios líderes de la oposición también han pedido la renuncia del primer ministro, pero sí hay algunos sectores dentro de los conservadores que han mostrado sus discrepancias sobre el tema y han tratado de alejarse y de tomar una postura muy del lado de lo que piensa la oposición y muchos sectores de la sociedad británica que han rechazado tajantemente estos hechos, sobre todo estas fiestas, las últimas que se han dado a conocer. ¿Qué tantos apoyos tiene el Parlamento? ¿Qué tantos apoyos tiene al interior de los conservadores? Profundicemos en ese tema y ya terminamos de armar este rompecabezas con Ivana. Bueno, cuando se habla de apoyos uno siempre tiene que tomar en cuenta los apoyos públicos y los apoyos privados. Públicamente, gran parte de los diputados dicen estar con Johnson. El gabinete dice apoyarlo. En los últimos días ha habido mucha especulación si los diputados que no son parte del gabinete de Johnson y que son quienes tienen el poder de pedir la renuncia, habrían juntado un número suficiente de cartas, se necesitan 54,
para llamar a la posibilidad de que se relija un nuevo líder del Partido Conservador. Eso por ahora no ha ocurrido. Hay muchos que dicen que están esperando el reporte de Sue Gray, que es un reporte sobre las fiestas, para tomar su decisión. Entonces está eso. Y es interesante la posición del Partido Laborista, porque obviamente públicamente ellos están pidiendo la renuncia de Johnson. Sin embargo, y esto es importante tomar en cuenta, que Johnson renuncie no significa que haya elecciones generales. Que Johnson renuncie significa que va a cambiar el líder del Partido Conservador. Recordemos que Johnson originalmente así se transformó en primer ministro, de la misma forma que fue originalmente para Theresa May. Entonces, también para el Partido Laborista le conviene de alguna forma que el Partido Conservador continúe en esta crisis y que se alargue, porque eso aumenta las chances de que en una próxima elección el Partido Laborista pueda proponerse como una alternativa más viable de gobierno. Claro. Claro, empiezan a moverse las fichas políticas. Ivana, su opinión sobre los apoyos al interior del Parlamento y el apoyo que pueda recibir Johnson al interior de su partido. Hay que decir, como lo estaba mencionando César, que hay 2 investigaciones en curso que van a dar unos resultados que podría, en cierta forma, definir este escándalo o volver a repartir posiciones. ¿Cómo lo ve usted, Ivana? Sí, yo creo que las cosas que mencionó César son clave en este asunto, pero también yo creo que tenemos que poner atención al resultado de lo que va a ser cada uno de estos 2 informes que estamos esperando, tanto el informe interno como el informe de la Policía Metropolitana, porque el mismo Boris Johnson se ha mostrado claramente que no está dispuesto a tirar la toalla y que de hecho planea mostrar el informe, dijo él, de manera íntegra, sin omitir detalles, luego de toda la presión política que ha recibido de la opinión pública también durante este último tiempo. Así que yo creo que dentro de los próximos días se va a definir y va a ser clave lo que va a pasar, cuál va a ser el relato final que toma Boris Johnson con toda la información que se reciba, con todos los nuevos antecedentes que vayamos conociendo, porque ya hemos sabido que todo esto ha sido una bola de nieve que ha comenzado muy pequeña y que ha ido creciendo y creciendo y que cada día hemos ido descubriendo nuevas cosas. Así que yo creo que el apoyo final de parte de los mismos conservadores hacia Boris Johnson, o finalmente la quitada de piso de los otros conservadores hacia Boris Johnson, también va a depender definitivamente de los resultados que veamos de las investigaciones que se están realizando tanto internamente como la de la policía. Entonces yo creo que ahí estamos en un momento crítico para la situación del primer ministro. Ivana, usted toca un punto importante, es la posición que tiene el primer ministro. Es una posición que, de acuerdo a los hechos que hemos visto en las últimas semanas, es una postura que cambia. Y eso tampoco le ha gustado a los británicos. Primero, negó rotundamente haber realizado o haber estado en estas fiestas allí en su residencia oficial. Luego aceptó que se había estado y luego le tocó a regañadientes salir a pedir disculpas públicamente. ¿Qué posición puede tomar entonces a partir de ahora, partiendo de esa hipótesis suya de que esto es una bola de nieve que va cada vez creciendo y van apareciendo nuevos elementos en esta investigación? ¿Qué posición puede tomar Johnson? ¿Puede llegar a quedar completamente acorralado? Yo creo que el problema aquí es que Boris Johnson tiene este enfoque político caótico y volátil, y todas las decisiones que él toma y las acciones que lleva a cabo en su gobierno van de la línea en este comportamiento. Yo creo que va a depender mucho de los antecedentes que vayamos recopilando de ese informe, de cuánta más verdad se sepa y de que sepamos si se estaba rompiendo efectivamente la ley o no, porque ya veíamos cómo los mismos ciudadanos tenían que pagar multas que iban hasta las 10.000 libras por romper ciertas leyes durante la pandemia, mientras que Boris Johnson realizaba todo este tipo de reuniones y fiestas. Entonces, yo creo que ahora se va a poner a prueba también si ellos, los poderosos de este país, son juzgados de la misma forma que el resto de los ciudadanos. Y yo creo que esa es la mayor duda para la gente. Entonces, todo va a depender de la narrativa que tome Boris Johnson y de las decisiones que tome a partir de toda la nueva información que vayamos recopilando.
Esa es una de las dudas que tienen los británicos, si verdaderamente todos son medidos con la misma regla o si todos pasan por la justicia de la misma manera. Eso es lo que muchos reclaman. César, Ivana pone sobre la mesa un punto importante y es este caos o desorden o este dar un paso hacia adelante y luego dar un paso hacia atrás que ha marcado un poco la forma de gobernar de Boris Johnson. Ha sido una fórmula que tal vez puede que le funcione en algunos escenarios. ¿Qué tanto le ha funcionado a él esta forma de gobierno medio caótica, muy a su estilo, a su aire, conforme a lo que él quiera y a sus ideas, sin tomar tan en cuenta a sus asesores, a las personas cercanas y gobernar como a él le gusta y no teniendo en cuenta a todos este bloque de asesores y toda la infraestructura de gobierno? Bueno, siempre depende de cómo se evalúe, porque uno no puede aplicar con Johnson los parámetros habituales que se utilizan con otros políticos. Bajo otros parámetros, la crisis actual, por ejemplo, habría provocado la renuncia de un político habitual. Johnson no es así. Johnson lo que tiene, y puede ser en parte por su experiencia como que tuvo al principio de su carrera como periodista, es muy bueno al manejar las narrativas. Entonces, en momentos de crisis, por ejemplo, ahora está enfatizando mucho el programa de vacunación, que fue, al menos en un principio, fue exitoso en el Reino Unido, y en los últimos días ha enfatizado también que dice que todo este enfoque en las fiestas es lo que le importa a la élite metropolitana de Londres y que lo que, entre comillas, quieren los británicos promedio es que los políticos se dejen de estas cosas y se preocupen de lo, entre comillas, realmente importante. Y él ha puesto mucho énfasis a la política exterior. Entonces ha hablado de que este no es el momento de hablar de fiestas, sino que este es el momento de preocuparse de lo de Rusia. Entonces es importante también que él está enfatizando ese tipo de cosas para cambiar la narrativa y para decir que esto no, en verdad no es un detalle, esto no importa, y esto es solamente algo que a las élites preocupadas de Westminster son las únicas a lo que le interesa esto. Es decir, sería parte de esta cortina de humo todas estas medidas que están intentando tomar justo cuando Europa está en otro pico de contagio por la variante Omicron. El gobierno británico dice que va a eliminar las restricciones, que va a volver a la normalidad. Esto es una forma simplemente de satisfacer un poco a los ciudadanos y bajar un poco la calma mientras él mira cómo soluciona este tema de las fiestas, entonces. Sí, o sea, el gobierno obviamente lo niega. El gobierno dice que todas estas eran propuestas que existían desde hace mucho tiempo, pero no solo y que eran eso. Reuniones de trabajo, además, dice. Sí, sí dice que era eso y que, por ejemplo, está apelando mucho a los votantes conservadores de fuera de Londres, tomando medidas contra quienes están pidiendo asilo en el Reino Unido, etcétera. Y claro, mucho de eso es parte de, como bien dice, esta cortina de humo para tratar de cambiar la narrativa y decir que las fiestas no son importantes, que eran un detalle, que quizás fueron una equivocación, que ya se disculpó y que hay que volver a lo que realmente importa, entre comillas. Ivana, si bien hay algunos que han visto de buena manera cómo el Reino Unido ha manejado el plan de vacunación, que fue bastante rápido, pese a que el gobierno se demoró en tomar medidas cuando ya Europa estaba encarando unos altos índices de contagio y de fallecidos por el COVID-19. El Reino Unido estaba un poco rezagado, pero rápidamente se puso al día, por lo menos con el tema de la vacunación. Eso hay que avalárselo a la gestión del primer ministro Johnson, pero hay otros que han dicho, sobre todo sectores más críticos, que ha llevado a una, y cito textualmente, degradación de la oficina del primer ministro, de la figura como tal y de la institución como tal. Y ahora con este tema de las fiestas y con esa, digámoslo, falta de respeto que tuvo incluso con la reina, que así lo han calificado los medios británicos, ¿cómo se puede tomar? Yo creo que la mezcla entre el manejo de la pandemia, que fue catalogado como desastroso para muchas personas, porque en algún momento el Reino Unido fue uno de los países con mayor cantidad de muertos por coronavirus, más todo lo que está pasando ahora con el Partygate, está de alguna forma destruyendo este posible legado de Boris Johnson y que incluso si es que llega a dar un paso al costado, esto va a tener ramificaciones políticas para quien sea que sea su predecesor, porque él va a tener
su sucesor, perdón, porque él va a ser finalmente el que va a tener que dar cuentas y rendir cuentas a la ciudadanía tal como lo está haciendo y lo debería seguir haciendo en este caso Boris Johnson. Yo creo que el escenario se le ha puesto bastante cuesta arriba, sobre todo por el manejo de la pandemia, en primer lugar porque fuimos de los países con más muertes por coronavirus y también por las diferentes decisiones que se tomaron desde un principio de la pandemia. Recordemos que en algún momento Boris Johnson se puso a hablar de la inmunidad de rebaño cuando todavía ese concepto no estaba permitido que se utilizara tan abiertamente porque habían miles y miles de personas muriendo alrededor del mundo. Entonces yo creo que ahí partió uno de los momentos más bajos en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Luego ya tuvo algunos altos que tenía que ver con cómo manejó un poco económicamente todas las ayudas para las personas, pero luego de esto ya se borra definitivamente parte de lo que ha hecho, porque poniendo reglas y rompiéndolas afecta directamente a cómo la ciudadanía ha percibido todo el manejo total de la pandemia. César, Ivana, les propongo que profundicemos en el tema de las investigaciones que están en curso. Comienzo preguntándoles por Sue Gray, que es la secretaria permanente del Gabinete de Gobierno. Ella está actuando en este caso como una investigadora y juez de una investigación interna de estos hechos ocurridos en Downing Street. Muchos se preguntan si de pronto Gray va a mantener esa postura que ha tenido el propio primer ministro de calificar esto como simplemente unos eventos de trabajo, donde tal vez se mezcló alcohol en escenarios donde socialmente pues no se podía salir y es mal visto por esas élites londinenses o británicas. ¿Qué piensan ustedes sobre esta investigación? Luego pasamos a hablar de la investigación por parte de la Policía Metropolitana de Londres. César, le doy la palabra. Bueno, yo creo que Sue Gray está en una posición muy difícil. Ella, por todo lo que se ha dicho, una funcionaria de trayectoria impecable, pero efectivamente ella está investigando a su jefe y eso nunca es fácil. Habiendo dicho eso, si bien existía en un principio un temor de que la investigación pudiera terminar siendo un blanqueamiento, el hecho de que la Policía Metropolitana aceptó abrir una investigación en paralela, en parte por evidencia que ha recopilado Sue Gray, que no ha sido hecha pública, pero que la Policía Metropolitana encontró suficiente para abrir una investigación, significa que que puede ser un informe potente en contra de Johnson. Habiendo dicho eso, hay que esperar para saber también qué es lo que se publica. Johnson ha dicho y ha prometido que se va a publicar el informe completo, pero Johnson también no es un político que es conocido por cumplir sus promesas. Recordemos que Johnson, por ejemplo, él es diputado de la zona donde está el aeropuerto de Heathrow, y él siempre había dicho que si alguna vez se aprobaba construir una tercera pista de aterrizaje, él se iba a tirar en contra de las máquinas excavadoras para impedir eso. Bueno, el día que se votó por eso, Johnson estaba fuera del Reino Unido, entonces no hay confianza de que Johnson necesariamente va a publicar el reporte, y con respecto al reporte de la policía, puede tardarse semanas o incluso meses en hacerse público. Entonces la apuesta de Johnson puede ser de que cuando se haga público está enterrado al lado de otras noticias que en ese momento se vean como más importantes. Ivana, su opinión. Bueno, yo creo que la señora Gray está en una posición también, como decía muy bien César, bastante complicada, porque hacer esta evaluación, sobre todo a una autoridad tan grande tuya, una investigación, es muy difícil. Pero hasta ahora los informes han sugerido que efectivamente ella está en posesión de fotografías que pueden ser súper claras respecto a lo que pasaba al interior de estas reuniones, al interior de estas fiestas. Y yo creo que ahí lo más importante va a ser también ver la reacción de la ciudadanía, porque puede haber un resquemor, unas dudas respecto a cuál va a ser el resultado de esa investigación interna, y yo creo que también está provocando un poco más de seguridad en la gente saber que la Policía Metropolitana de Londres también está llevando a cabo esta investigación paralela que por supuesto puede obtener resultados similares, pero también muchos más antecedentes. Claro, puede traer a la luz una conclusión similar a estas dos investigaciones, pero también puede haber opiniones diametralmente opuestas y eso generaría un poco más de controversia a todo el caso. Hablemos ahora del interior del Partido Conservador. Existe esta figura, a mí me llamó mucho la atención, el Comité 1922,
que consiste básicamente en un grupo de parlamentarios que se reúne semanalmente para ir evaluando cómo están las gestiones del partido en torno a la toma de decisión y los proyectos que están avanzando. Ellos pueden votar al interior del partido para pedir un retiro del primer ministro, en este caso Boris Johnson. Allí, según la información, ya hay más de 10 cartas enviadas. Son 54 en total que tendría que recibir la cabeza líder del partido para empezar a hacer una votación interna y tomar decisiones. ¿Hay precedentes de este tipo de comité que se haya puesto en marcha? ¿Cómo funciona esto? Esto es algo muy inusual para América Latina. Este tipo de comités pues prácticamente no existen, no tienen tanto poder, y resulta interesante explicarlo para la audiencia de América Latina. César, su opinión y conocimiento sobre este tema. Sí, el comité se ha puesto en marcha en distintos momentos. Y claro, como tú bien dices, se requieren 54 cartas, pero las 54 cartas no son necesariamente para que entonces el líder del Partido Conservador deje el puesto, sino que es para que se llame a una competición de otros líderes. Si, por ejemplo, eso ocurre en este caso, los miembros del Partido Conservador tienen que votar por quién sería el líder. Uno de los candidatos puede ser el líder actual, pero si el líder actual gana esa competición, no se le puede desafiar durante un año. Entonces, por eso es una estrategia que no se usa muy a menudo. Porque si, por ejemplo, lo hicieran ahora, desafiaran a Boris Johnson y Boris Johnson gana esa competición interna, él va a seguir siendo líder por al menos un año más y no se le puede desafiar, no importa lo que ocurra. Entonces, por eso, Sí. Cuando el comité vota por eso, tratan de que no solamente estén los 54 votos para llamar a este desafío, sino que además tengan la confianza de que eventualmente, si hay una competición, el líder actual del Partido Conservador pueda cambiarse. Claro. Ivana, si hay algo más para agregar en esta explicación sobre este comité de 1922, adelante, pero también quiero preguntarle sobre el peso político que representa esto para los Tories, para los conservadores, en su imagen, en su postura en el Parlamento y en la imagen ante los británicos, siendo el partido político que está en el poder, que llegó pues en unas circunstancias muy difíciles, en el Brexit, hacer frente a la pandemia, una recuperación económica difícil y poner en marcha al país después de haberse retirado de la Unión Europea. Claro, yo creo que todo este proceso ha sido una cuesta arriba para Boris Johnson, para todo su gobierno desde el inicio, partiendo por todo lo que fue el Brexit, los acuerdos del Brexit, las consecuencias inesperadas que trajo consigo, luego ya la pandemia y todos los hitos que vimos al principio del programa y que también crearon este ambiente que terminó en este terremoto político que estamos viviendo en este minuto. Y yo creo que eso ha afectado directamente la confianza de la ciudadanía. Por ejemplo, yo tengo acá una de las cifras que, por ejemplo, el 63% de los británicos cree que Boris Johnson debe dimitir y el 70% duda de su honestidad. Entonces yo creo que ahí es cuando nos preguntamos qué tanto más es válido que pueda seguir un líder como Boris Johnson a la cabeza si tiene el 70% de las personas que no cree lo que dice, que Sí. sabemos que plantea ciertas cosas, crea ciertas reglas, pero después no las sigue y que también se compromete a hacer ciertas cosas. Lo mismo que mencionaba César anteriormente. Él dijo que iba a mostrar el informe completo de Sue Gray, pero no podemos estar seguros de que eso vaya a pasar. No podemos saber Claro. cómo se va a plantear una vez que veamos los resultados finales de ese informe. Ivana y César, tengo dos temas más sobre la mesa para la recta final del programa, y es, si bien ustedes ya lo han explicado, Westminster, el Parlamento, tiene la última palabra en torno a este tema. ¿Qué tanto peso tiene ahí la decisión de los británicos, el dolor que tienen muchos ciudadanos británicos que no pudieron despedirse de sus familiares por estar confinados en casa mientras sus familiares estaban hospitalizados en pleno confinamiento y en plena crisis de la pandemia de COVID-19? Y el primer ministro estaba en Downing Street haciendo fiestas y reuniones con sus asesores cercanos y personas cercanas a su entorno social y laboral. ¿Qué tanto peso tienen allí los ciudadanos? ¿Qué tanto le van a reclamar los ciudadanos británicos a Boris Johnson si continúa en el poder? Vamos con Ivana. Bueno, yo creo que se ha generado una especie de
espiral de rechazo de los ciudadanos en redes sociales y también de manera presencial muchas veces fuera de Downing Street, por la desconexión que ha mostrado el gobierno con la ciudadanía, por lo que yo creo que el gran reto en este sentido para las autoridades actuales y las autoridades futuras va a ser un poco lograr acortar estas brechas de desconfianza y desconexión que se han generado con la ciudadanía. Se necesita urgentemente probidad y responsabilidad también en la narrativa que Boris Johnson va desarrollando, y por eso mismo creo que uno de los puntos clave va a ser lo que va a pasar dentro de los próximos días, y también vamos a ver cómo se va a tomar la gente el resultado de cada uno de los informes, porque yo no creo que esto sea efectivamente algo de lo que está preocupado solo la gente de la élite del centro de Londres, sino que efectivamente está todo el país mirando hacia las próximas decisiones que va a tomar el primer ministro. Es un pulso para la democracia británica importante esta situación, César. La opinión del pueblo por encima de lo que pueda pensar Westminster, o a la inversa. ¿Usted cómo lo ve? Yo estoy de acuerdo con Ivana de que, a diferencia de otras polémicas, esta polémica sí ha permeado la opinión de muchos británicos. Eso se puede ver en redes sociales, eso se puede ver también en programas no políticos. Hay gente que ha hecho muchas bromas sobre las fiestas de Johnson, entonces eso muestra que es un tema que ha llegado al país. Y yo creo que bueno, hay que esperar por un lado qué es lo que va a decir el informe, pero incluso si el informe beneficia a Johnson, puede ser que la confianza en él esté tan deteriorada que igual sea obligado a renunciar. Es importante que acá los británicos puedan comunicarse y escribirle mails a sus diputados. Y parte de la presión que se ha puesto sobre Johnson, por ejemplo, del Comité de 1922, ha venido de eso, de diputados que han dicho, gente de mi barrio, representantes me han reclamado por esto, y yo tengo que comunicar eso, porque va a haber elecciones no generales, pero locales en mayo, y el Partido Conservador está preocupado de Pueden las pasarle consecuencias una que pueda cuenta de tener cobro en los estos votos hechos en mayo. Para el cierre, quiero preguntarles a los dos, ¿quién puede estar detrás de todo este caso? Algunos medios británicos especulan que detrás de estas filtraciones podría estar Dominic Cummings, que era el asesor estrella de Boris Johnson y que salió de su cargo después de unos altercados con la esposa de Boris Johnson. Dicen que puede haber sido él el que haya filtrado estas fotografías de las fiestas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién puede estar detrás de todo esto? Si hay una teoría de conspiración que quepa en este caso. Ivana, rápidamente. Bueno, yo creo que es súper difícil aventurarse a decir quién puede estar atrás de esto. La mayoría de la gente piensa que puede ser Cummings, pero también podría ser cualquiera de las personas que ha estado en el interior. Recordemos que han sido muchas fiestas, por lo menos 8 fiestas, que han tenido muchísimos invitados, y hay gente que ahí maneja mucha información y mucha información confidencial. Entonces, puede haber mucha gente que nos podría incluso llegar a sorprender en el futuro si se sabe que está detrás de esto. Y César, su opinión. Sí, yo estoy de acuerdo con Ivana, que es difícil especular, pero es importante que Johnson en gran parte le ha echado la culpa al servicio civil. Entonces, mientras más culpa le echa a ellos, más personas dentro del servicio civil están descontentas con lo que está ocurriendo, y puede ser que algunos de ellos estén dispuestos a filtrar información a los medios. Pues a César Jiménez y a Ivana Varghese les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en toda América Latina. Ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Sigan en sintonía de France 24. Siga con nosotros.